colon, puede estar en la vesícula, ¿sí? Ahora, si es maligno, se llama adenocarcinoma, y acá sí va a formar esas pseudoglándulas o glandulitas. El adenocarcinoma, ¿dónde lo puedo tener? Lo puedo tener en pulmón, lo puedo tener en colon, en estómago, en mama, en próstata, en vesícula biliar, en varias partes, ¿sí? Entonces voy a tener la nomenclatura de lo benigno y la nomenclatura de lo maligno. Fíjense, de origen neuroectodérmico, que es el melanocito. El melanocito es de origen neuroectodérmico. Cuando me hace el tumor benigno se llama el nebus melanocítico. Nebus intradérmico, el nebus de la unión dermoepidérmica o el nebus compuesto. Pero cuando es maligno se llama melanoma maligno, ¿sí? Del tejido fibroso tenemos el fibroma o el fibrosarcoma. El benigno del tejido adiposo es el lipoma y el maligno es el liposarcoma, ¿sí? Fíjense acá otro ejemplo de músculo liso, benigno leiomioma, maligno leiomiosarcoma, del músculo estriado rhabdomioma, maligno rhabdomiosarcoma. Ven que los sarcomas siempre se le pone la palabra sarcoma al final. Con respecto a los carcinomas, siempre se originan in situ, ¿sí? O sea, dentro del epitelio. Acá tenemos un epitelio plano estratificado, donde tuvo la infección por el virus del papiloma humano. Fíjense, acá tenemos las figuras coidocíticas. Y acá se generó un carcinoma in situ. Este es carcinoma epidermoide in situ. No pasó la membrana basal acá, ¿ven? Todavía no pasó la membrana basal. Si ese carcinoma epidermoide se hace invasor, acá tenemos el ejemplo, forma estos nidos con queratinización central, ¿sí? Fíjense, esto es un carcinoma epidermoide moderado a bien diferenciado, ¿sí? Porque tiene esta queratinización central. Este es el típico carcinoma epidermoide principalmente de la piel, que es de buen pronóstico. Si hablamos de un carcinoma como ser de estómago o de colon, voy a tener el adenocarcinoma, que me forma estas estructuras glanduliformes, ¿ven? Son glandulitas. Estas glandulitas. Y acá tenemos un adenocarcinoma invasor. Carcinoma de células transicionales en la vejiga, ¿sí? Acá tenemos el carcinoma papilar de tiroides, que forma estas papilas y estos núcleos bien maculados. Acá un tumor mixto, donde tenemos células como epiteloides grandes prominentes y otras mucho más pequeñas. Entonces tengo una doble población de células tumorales que me puede confundir muchas veces y debo hacer la marcación con inmunohistoquímica. Y acá un tumor borderline o limítrofe, que es de ovario, que yo no sé si se va a comportar como benigno o como maligno. Entonces por eso le pongo borderline como intermedio, porque la verdad no sé si es comportamiento benigno o maligno. Lo voy a tener que analizar ampliamente y hacer un buen seguimiento en el paciente, ¿sí? Profe, le hago una consulta, profundice tumor mixto, que ahí, bueno, uno no sabe cómo definir. El tratamiento en ese caso, porque no se sabe si son, o digamos, ¿es mixto con células malignas o mixto con células benignas? Ahí no. No, lo mixto, acá uno sabe que es maligno. Ah, bien. Lo mixto significa que yo no sé si tiene componente de carcinoma y de sarcoma, ¿sí? Ah, bien. Porque cuando vos tenés carcinoma pobremente diferenciado, los carcinomas parecen sarcomas. Ah. Y cuando vos tenés sarcomas de alto grado, el sarcoma parece un carcinoma, ¿sí? Que son tumores altamente agresivos. Pero en parte del tumor vos vas a tener esta mezcla, ¿sí? Bien, bien. Bueno, gracias. Pero es maligno, ¿sí? Maligno. Bueno, fíjense acá sarcoma. Miren estos sarcomas. Lo normal que dijimos, que el sarcoma se origina de células mesenquimales. Las células mesenquimales, salvo el adipócito, tienden a ser fusadas. Entonces ustedes fíjense acá, ustedes ven esto, miren esto, y dicen, esto es un sarcoma, esto puede ser un leiomiosarcoma de útero o un fibrosarcoma. Lo tengo que marcar, porque no sé bien si es un leiomiosarcoma o un fibrosarcoma, pero sé que es un sarcoma porque la célula es fusadita. Miren acá, ya tengo un sarcoma ya de más alto grado, porque la célula se dice que es epiteloide, ¿ven? Es redonda. Yo acá me puedo confundir con un carcinoma pobremente diferenciado, por eso le tengo que hacer que la inmunohistoquímica. Obviamente que usted está viendo una partecita acá, si yo me voy a otro extremo de la muestra, capaz que veo células fusaditas y me orienta a saber que es un sarcoma, y también me voy a orientar de qué parte del tejido se originó.
porque un sarcoma se origina de los tejidos mesenquimales, o sea, se tiene que originar de músculo liso, de la parte fibrosa, etc. Y miren acá, ya estos sarcomas ya son de muy alto grado, miren esos núcleos, células muy grandes con múltiples núcleos, ¿sí? Y miren la diferencia de tamaño de esta con esta. Estos ya son sarcomas de muy alto grado, ¿sí? Y acá también ya tenemos un sarcoma de alto grado, pero fíjense, hay síntesis de que o está metido que en tejido óseo, en trabéculas óseas, ¿sí? Entonces puede ser un sarcoma que invadió el hueso o que sea un osteosarcoma. Profe, consulta, ¿la célula mesenquimal sale de lo que sería la médula ósea? Se la puede considerar como mesenquimal, lo que pasa es que no se le llama, cuando es de la médula ósea le llamamos leucemia directamente, ¿sí? Porque no tiene unión célula con célula y se disemina por el torrente sanguíneo. Ahora, el término sarcoma en sí es para la célula mesenquimal. ¿Cuál es la célula mesenquimal? El tejido adiposo, el tejido fibroso, el tejido muscular, el tejido óseo, ¿sí? Esa sería la verdadera célula mesenquimal, ¿está? Ah, bien, o sea que cualquiera de esos tejidos es por eso que se genera ahí el sarcoma, que digamos. Exacto, en lo mesenquimal, que no es epitelial. Lo epitelial es para el carcinoma, ¿sí? Y lo mesenquimal, que está más en la profundidad, músculo liso, músculo estriado, tejido adiposo, tejido fibroso, tejido, la célula de Schwann que rodea a la neurona, todo eso es mesenquimal, que no es epitelial, ¿sí? Ahí se origina. Perfecto, profe, muchas gracias. Bien. Bueno, aquel ejemplito para que vean el esquema, un epitelio, la membrana basal. Y acá incidieron los factores, digamos, que conducen a la formación de un tumor, que genera que la célula replique, acumula las mutaciones. Ese acúmulo de mutaciones me lleva a la formación de un carcinoma in situ, después microinvasor, invasor, invade y está evadiendo el sistema inmune, viaja y hace el tumor secundario, ¿sí? Y una vez que hace el tumor secundario, se denomina metástasis. Ejemplos de metástasis, fíjense en un pulmón con la metástasis. Acá en la microscopía vemos esto, la metástasis de un adenocarcinoma en pulmón, esos son alvéolos. Acá tenemos otro pulmón con múltiples metástasis. Y acá tenemos un ejemplo de un ganglio, esto sería como un ganglio acá en el lirio, y acá tenemos el ganglio. Estos son los folículos linfoides normales, pero esto es células tumorales metastásicas, ¿sí? Metástasis parcial en un ganglio linfoide. Bueno, nosotros habíamos desarrollado carcinomas un poco, ahora vamos a ver algo de tumores óseos. Los tumores óseos, acuérdense que al decir tumor óseo, incluyen benignos como malignos. Va a haber una variabilidad, siempre tengan en cuenta que eso es variabilidad epidemiológica. Obviamente que los tumores óseos son más frecuentes los benignos que los malignos, ¿sí? Existen preferencias en cuanto a localización, dependiendo del tipo de hueso, si es plano, si es corto, si es largo. En el largo también va a haber localización en metáfisis, diáfisis o epífisis. Va a variar también la edad y el sexo, ¿sí? En la médula ósea tienen también relación con la topografía, dónde está, en qué parte del hueso, ¿sí? El diagnóstico correcto debe hacerse en un contexto clínico, radiológico y patológico, ¿sí? Tengo que analizar todos estos elementos, qué edad tiene el paciente, qué hueso está afectado, cómo es la lesión que se ve. Y ahí en la parte de imagen tengo que ver cómo es la destrucción del hueso, porque puede ser que sea una metástasis ósea, puede ser que sea un tumor óseo que invade tejidos blandos de la periferia, o puede ser un tumor de tejidos blandos que invade el hueso y que sea un sintetizador de huesos también. Entonces, todo eso tengo que analizar. Fíjense, dentro de los tumores óseos que tenemos, formadores de hueso, se clasifican en benignos y en malignos. Formadores de cartílago, benignos y malignos. Formadores de hueso que tenemos el osteoma, osteomostioide, osteoblastoma, ¿sí? Son subtipos de tumores benignos, ¿sí? Y el maligno, ¿cuál es? El osteosarcoma, ¿sí? Es un sarcoma originado del tejido óseo que sintetiza hueso. Dentro de los formadores de cartílago tenemos los benignos, el condroma, el osteocondroma, que es una mezcla de tejido óseo y cartilaginoso, el condroblastoma,
¿sí? Que sigue siendo benigno, y el fibroma condromixoide, donde tenemos un tumor que forma tejido fibroso, pero también matriz cartilaginosa. Pero todos estos son subtipos benignos. Y después tenemos el maligno, que es el condrosarcoma, ¿sí? Entonces recuerden que hay una gran cantidad de tumores benignos, formadores de hueso y de cartílago, pero dos que nos interesan los malignos, que son el osteosarcoma, formador de hueso, y el condrosarcoma, formador de cartílago. Bueno, acá tenemos, fíjense, el osteoma, que se considera como un hematoma, una malformación, suele estar en los huesos planos del cráneo y de la cara, ¿ven? Y de la cara, ¿ven? Ahí tenemos esa lesión, ¿sí? Más que nada tiene esa matriz ósea y no tiene células neoplásicas. El osteoma osteoide suele estar en la metáfisis de los huesos largos, de los miembros inferiores, ¿sí? Fíjense acá esta lesión, ¿ven? Se observa ahí la lesión. Y acá tenemos lo que se ve una vez que se hizo la excisión, ¿no es cierto? Y cómo lo vemos en la microscopia. Ahora, obviamente que ustedes dirán, bueno, se puede hacer un seguimiento por imágenes y se va midiendo el crecimiento del tumor, ¿sí? Pero muchas veces cuando tenemos este tipo de lesión que se hace una punción. Se hace una punción, se ve la biopsia de esta punción y se ve que el tumor es benigno, ¿sí? Posteriormente se puede hacer ¿qué? La exéresis quirúrgica o el seguimiento imaginario. Vamos al maligno, el osteosarcoma. ¿Por qué tener en cuenta esto? Fíjense, tumor maligno primario más frecuente, ¿sí? Exceptuando a las de médula ósea, que son las leucemias. ¿Por qué hay que tener cuidado con esto? Porque cuando yo digo de cáncer de hueso, tengo primero que descartar ¿qué? Descartar la metástasis ósea. Acuérdense que el cáncer de próstata en el hombre hace metástasis en hueso y el cáncer de mama hace metástasis en hueso. Entonces, la metástasis en hueso son mucho más frecuentes que el osteosarcoma. Después, como primario, es frecuente, ¿sí? Entonces, siempre tengo que descartar la metástasis y después me vinculo a esto, a un osteosarcoma. Obviamente que el osteosarcoma se puede originar como que tiene dos picos, uno entre 10 y 25 años y después en personas mayores. Secundario, patologías crónicas. ¿Qué es importante esto? Que si yo tengo un tumor en hueso y el paciente es joven, sí voy a tener más la sospecha de osteosarcoma. Pero lo mismo debo hacer biopsia. Fíjense por la localización, se origina en la metáfisis de los huesos largos, ¿sí? ¿Se acuerdan que la metáfisis es lo que comunica la diáfisis, que es el cuerpo del hueso, con la epífisis, que es el extremo? Esa parte de unión, diáfisis y epífisis, se llama metáfisis, generalmente de los huesos largos. Y el osteosarcoma, fíjense, 60% de los casos está próximo a la rodilla, o sea que está en la parte inferior del fémur y la parte superior de tibia, ¿sí? Es como que el osteosarcoma se acerca a la articulación de la rodilla, ¿sí? Bueno, fíjense acá las imágenes. Acá tenemos la articulación de la rodilla, esto es el fémur, esto es la tibia, esta es la diáfisis, esta es la epífisis, donde está la carilla articular, y esta es la metáfisis. Fíjense acá este tipo de lesión, cómo se genera la lesión, que hay una disrupción del periósteo, ¿ven? Acá tenemos esta lesión. Acá tenemos también tibia, peroné, fémur, articulación de la rodilla, y fíjense acá en la metáfisis cómo está la lesión tumoral, mucho más avanzada, ¿ven? Destruye toda la corteza ósea, se introduce en la médula ósea, ¿sí? Y acuérdense que es un osteosarcoma, entonces va a tener una diseminación por vía hemática, sanguínea. Va a empezar a buscar la diseminación sanguínea y va a hacer metástasis en pulmón. Pero acá también se está introduciendo en el canal medular, miren que acá hay médula ósea, acá es blando esta parte. Se está metiendo acá en el canal medular. Supongamos que esto va a la cirugía, fíjense la pieza quirúrgica, tenemos acá la masa tumoral, se está metiendo acá en el canal medular, que esto es un tejido blando porque es médula ósea, entonces fácilmente se está metiendo acá. Y acuérdense que en la médula ósea, ¿qué se sintetizan? Los glóbulos blancos, los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, plaquetas, monocitos. Entonces está muy vascularizada la médula ósea. Imagínense si ustedes en la médula ósea tienen células tumorales, fácilmente se están diseminando por vía sanguínea. Acá el tumor también, fíjense cómo está invadiendo ya, pasó el periósteo y está invadiendo el músculo estriado, ¿sí? Entonces me está invadiendo todos estos elementos.
Acá tenemos también otra masa tumoral, pero está hacia dentro del hueso, fíjense, hacia el canal medular, no destruye tanto el periósteo, ¿sí? Y acá tenemos también allá una masa tumoral que sí está destruyendo la corteza y miren cómo invadió el tejido blanco, ¿sí? En estos casos lo que se hace es resección acá, se pone una prótesis, ¿sí? Y toda esta parte se saca la médula ósea que puede tener el tumor. Obviamente que también se hace después quimioterapia, radioterapia, ¿sí? Profe, dijo que puede ¿Sí? ser primario el osteosarcoma. ¿Cómo? ¿El osteosarcoma puede ser un tumor primario? Siempre es un tumor primario. Eso, bien. Siempre es primario. Siempre va a ser un tumor primario, porque se originó de tejido óseo, y el tejido óseo lo tenés acá en el hueso. Siempre el osteosarcoma acá en el hueso va a ser primario, ¿sí? Bien. Por eso lo llamas osteosarcoma. Yo recién al último le voy a poner el título de osteosarcoma, cuando ya lo estudié bien, por clínica, por epidemiología, por imágenes y por inmunohistoquímica. Ojo, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener tumores de partes blandas, de acá, de músculo, de tejido fibroso, principalmente, que son sarcomas de alto grado, que esos sarcomas pueden tener calcificación. Entonces, yo tengo un sarcoma de tejido blando, ¿sí? Supongamos sarcoma alveolar de partes blandas, son sarcomas raros, ¿no? Pero si un sarcoma que sintetiza el hueso me infiltra el hueso, me va a generar confusión. Yo voy a estar frente a la duda, ¿es de partes blandas que me infiltró hueso o es un osteosarcoma que me infiltra partes blandas? ¿Sí? Ahí sí yo voy a tener la duda, pero gracias a la inmunohistoquímica, ¿qué me va a pasar? Y el estudio del resto de esta parte del tejido, yo voy a decir, no, es un osteosarcoma o es un sarcoma de partes blandas que me infiltra hueso, ¿sí? Y al final yo le pongo el diagnóstico, ¿sí? Lo O tengo sea que que estudiar, pero ¿cómo? gracias a la hemostoquímica, usted puede saber si se originó en el tejido del hueso o en Exacto. el tejido blando. Claro. Exacto, gracias a la inmunohistoquímica. Pero ojo, cuando los cánceres son altamente agresivos, pobremente diferenciados, que son en un 3%, 2%, hay situaciones que yo no puedo saber el origen, porque la célula está tan descontrolada que no se parece a nada y no me marca nada, pero es el 2%, por decirlo, ¿sí? Pero después tenemos todos los otros que sí nos orientan, ¿sí? Bien, gracias. Bien, supongamos que estamos analizando, esto es la macroscopía de un osteosarcoma, ¿sí? Yo acá les pongo los nombres, más que nada, no es que los tienen que saber. Ustedes con que sepan qué es un osteosarcoma es suficiente. Pero fíjense, después tenemos un osteosarcoma tipo osteoide, un osteosarcoma que acá podemos, en el osteosarcoma que tenemos, ese material osteoide, que es esto lo que sintetiza como trabéculas óseas mal formadas. Después tenemos las células tumorales, fíjense, pueden ser de forma difusa, nido, pseudopapilas, fusadas, redondo, oval. Fíjense la variabilidad de forma de las células tumorales, hasta células epiteloides, que me pueden confundir con la metástasis de un carcinoma. Células gigantes, hasta el 95%, y hay variantes ricos en células gigantes. Hasta un osteosarcoma puede tener cartílago, que me va a confundir con un condrosarcoma, ¿sí? Y fíjense, acá tenemos un tipo de osteosarcoma, un subtipo, fíjense, el yuxtacortical o paraoctal, porque crece hacia afuera, ¿ven? Bien hacia afuera, ¿ven? Bien hacia afuera del hueso. Por eso es yuxtacortical o paraoctal, ¿sí? Acá tenemos la parte del periósteo, mira el periósteo como está engrosado, ¿sí? Y tenemos ahí el osteosarcoma. Debe ser muy doloroso para el paciente, profesor, ¿no? ¿Cómo? Debe ser muy doloroso para el paciente. Sí, todo cáncer o toda patología que te destruye el periósteo, sea benigna o maligna, genera mucho dolor, ¿sí? Porque el periósteo está muy nervado, tiene mucha inervación nerviosa, ¿sí? Entonces, siempre el periósteo duele. Ustedes tienen un traumatismo, una fractura y duele mucho. Lo que duele es esto, el periósteo, ¿sí? Es muy doloroso. Vamos al condrosarcoma. Condrosarcoma es un tumor maligno que sintetiza que cartílago. Fíjense dónde está, en los huesos de la cintura pelviana y la cintura escapular. ¿Cuáles son los huesos que conforman la cintura pelviana? ¿Quién me puede decir? Ilion, isquion y pubis. Muy bien. ¿Y de la cintura escapular?
El sacro. No, la cintura escapular. Omóplato, clavícula y húmero. Muy bien, omóplato, clavícula y parte del esternón. Y parte del esternón, sí. Y lo que me dijeron la cintura pelviana también, ilion pubis y el sacro, ¿sí? Muy bien. Bueno, eso es importante, ¿ven? En estos huesos es donde se forma finalmente el condrosarcoma, ¿sí? Tiene lento crecimiento, suele tener un gran tamaño, ¿sí? Se puede extender, fíjense, a los tejidos blandos adyacentes, ¿sí? También, de acuerdo a la localización, que puede ser central, en el centro del hueso, periféricos o yuxtacorticales hacia afuera, ¿sí? Factores pronósticos, bueno, va a depender también del grado de diferenciación, el grado de agresividad tumoral, tiene mucho que ver. Una vez nosotros vimos un caso de un condrosarcoma de cintura pelviana que había infiltrado la próstata, ¿sí? Y por la punción prostática se vio que era un condrosarcoma, ¿sí? Se encontró ahí. Entonces, fíjense en la capacidad de infiltración que pueden tener estos tumores. Fíjense cómo yo veo macroscópicamente un condrosarcoma, la masa tumoral, pero fíjense cómo es. Es como aspecto cartilaginoso, un color blanco azulado brillante, ¿sí? Fíjense, acá tiene un condrosarcoma, acá tiene el condrosarcoma y acá el condrosarcoma. Fíjense, acá es más azulada, brillante, ¿sí? Si uno lo pudiera ver directamente sería distinto, si uno lo interpreta mejor. Y puede tener áreas de necrosis y quistificadas, ¿sí? Quistificadas, es porque se destruye o se murió parte del tejido, esa quistificación. Y miren los tipos de condrosarcoma. El clásico, donde yo veo como si fuera un cartílago, como que es cartílago, pero tiene muchas células neoplásicas, con núcleos grandes prominentes. Fíjense, otro condrosarcoma con células claras, que yo tengo que pensar acá en una metástasis, un cáncer de riñón, otro que es con más material mixoide, otro que es desdiferenciado. ¿Por qué? Porque no parece un condrosarcoma, entonces es desdiferenciado. Otro porque es mesenquimático, que tiene muchas células pulsadas. Ven que hay varios tipos, no es que yo digo condrosarcoma y digo, es fácil diagnosticarlo. Si a mí me toca esto en la microscopía, sí me es fácil, ¿sí? Pero frente a estos otros elementos, no. Voy a tener que recurrir a la inmunohistoquímica, ¿tá? Bueno, otro tumor de hueso, tumor de células gigantes o llamado osteoclastoma, ¿sí? Se llama así porque se asienta más que nada en la parte de la epífisis, ¿sí? En la epífisis, y se llama, es como si fuera parecido, como si fuera una variante de osteosarcoma. Y se llama de células gigantes porque miren las células, cómo son las células tumorales. Son muchas células gigantes, ¿ven? Están llenas de núcleos, ¿sí? Por eso se llama tumor de células gigantes o osteoclastoma. Bueno, dijimos que también cuando hablamos de hueso tenemos que analizar que las metástasis, acuérdense, las metástasis más frecuentes pueden ser de mama, de próstata, de pulmón, de tiroides y de riñón, ¿sí? La mayoría de las metástasis son osteolísticas. ¿Qué significa? Que degradan, van a degradar el hueso, ¿sí? Lo destruyen al hueso. Pero hay otras que son osteoblásticas, que estimulan la síntesis del hueso. Si bien no están destruyendo el hueso, están estimulando que se vaya sintetizando hueso, ¿sí? Mal lo van deformando el hueso. Son las metástasis de próstata, de mama y de neoplasias carcinógenas, ¿sí? Y después tenemos metástasis que pueden ser mixtas, osteoblásticas y osteolísticas, la forma mixta, donde va a haber un patrón de remodelación ósea. Bueno, ¿se entiende hasta ahí esa parte? Sí, profe. Sí. Tumores de partes blandas. ¿Nosotros qué dijimos? Los tumores de partes blandas van a ser, estamos hablando de tumores mesenquimales, tejido adiposo, tejido fibroso, músculo liso, músculo estriado, ¿sí? Entonces uno tiene que analizar dónde tenemos músculo liso, en la pared de las vísceras huecas, como son estómago, colon, vesícula biliar, músculo vesical, la pared de la vejiga, el músculo, el miometrio, que es la pared del útero, ¿sí? Ahí tenemos el músculo liso. Músculo estriado, donde tenemos en todo lo que es la parte del músculo esquelético, ¿sí? Después lo que tenemos tejido adiposo. Tejido adiposo nos puede originar lipomas, liposarcomas, ¿sí? Entonces tenemos una gran cantidad de tumores originados de partes blandas. Se pueden originar también de los vasos sanguíneos, ¿sí? Del sistema nervioso periférico, ¿sí? Tengan en cuenta que todo eso no pueden originar. Obviamente que estos tumores mesenquimales, ya sean benignos o malignos, son poco frecuentes. No son tan frecuentes como los
tumores benignos epiteliales o tumores malignos que son carcinomas epiteliales. Dentro del tejido adiposo, esto es para que anoten, ¿sí? Es pregunta de examen. Tumores mesenquimales benignos más frecuentes, ¿cuál va a ser? El lipoma. El lipoma es el tumor benigno mesenquimal más frecuente. ¿Dónde se encuentra principalmente? En la hipodermis. ¿Sí? En la hipodermis está el lipoma, tumor mesenquimal más frecuentemente originado ¿de qué? De los adipocitos. También puede haber lipoma ¿dónde? En las vísceras profundas, en donde a nivel del retroperitoneo, ¿sí? En la cavidad abdominal, ¿sí? Pero principalmente en la hipodermis. Cuando yo tengo un tumor maligno originado del tejido adiposo, se va a llamar liposarcoma. Y fíjense cómo es. Ya es un color amarillento, pero es heterogéneo. Áreas más como amarilla grisáceas, va cambiando. Fíjense acá un aspecto como brilloso. Y esto puede ser el liposarcoma mixoide. Y fíjense en la microscopía. Acá tiene como ese material mixoide. Las células tienen núcleos hipercromáticos, tienen atipia celular. ¿Ven? Comparado con esto que el núcleo ni se ve. Este es un lipoma que es benigno, no tiene atipia, y esto es liposarcoma que tiene atipia. ¿Sí? Lugares más frecuentes del liposarcoma se originan en el retroperitoneo, donde están los riñones, o también en la raíz del muslo. ¿Sí? Es frecuente. Cuidado con esto, yo tengo que saber la diferencia entre un lipoma y liposarcoma. El lipoma crece lento, el liposarcoma crece rápido. Esto genera un proceso inflamatorio en la periferia, dolor. El linfoma no genera dolor. ¿Sí? Esto los pacientes pueden... Profe, Sí. en el retroperitoneo, ¿y en dónde más es que se genera? En el muslo, en la parte del muslo. El muslo suele tener lipomas, pero sobre todo el liposarcoma suele tener. ¿Sí? Bien, gracias. Bien. Tumor del tejido fibroso. Dijimos que el tejido fibroso, acuérdense, es una matriz fibrosa de fibras colágenas que está sintetizado por los fibroblastos. Nosotros en la piel, ¿dónde vamos a tener esto? En la dermis, ¿sí? Pero después tenemos tejido fibroso en todo el resto del cuerpo. Siempre hay tejido fibroso. Acuérdense que el tejido fibroso es tejido mesenquimal y que forma parte, ¿se acuerdan? De esa estroma que sostiene el parénquima del tejido. Entonces alteraciones de tejido fibroso lo voy a tener en la dermis y en toda parte del cuerpo lo puedo tener. Fíjense, el fibroma, que es un tumor benigno, donde han proliferado los fibroblastos, proliferan los fibroblastos y hacen como una cicatrización, ¿sí? Generalmente cuando es nodular bien delimitado así, se llama fibroma. Esto es algo benigno, fibroblastos benignos. Ahora, si yo tengo un proceso fibroso descontrolado, con muchos fibroblastos, pero no bien delimitado, sino irregular, ya se llama fibromatosis. Y acá yo voy a tener un problema porque la fibromatosis prolifera y me genera una imagen que parece un tumor maligno, pero me genera adherencias. Hay fibromatosis del útero que genera adherencias a la vejiga o adherencias al colon. Entonces yo veo una fibromatosis, yo veo esto y veo esto, y yo tengo la duda de que sea un sarcoma. Entonces lo tengo que estudiar muy bien, apoyarme en inmunohistoquímica para decir, no, no es un sarcoma, es una fibromatosis. Entonces, Ahora, venimos, sí, sí, bien. no se escucha. Que si entonces la fibromatosis es benigno, ¿me escucha? Sí, la fibromatosis es benigna, pero a pesar de ser benigna, genera adherencias entre los órganos. Por eso se tiene que operar y sacar, hay que resecarlo lo mismo. ¿Sí? Porque te puede generar, si vos tenés una fibromatosis, supongamos un ejemplo, una mujer que tiene un embarazo y se hace un legrado, un aborto, ¿sí? Y está mal hecho. ¿Qué puede pasar si el legrado llegó en profundidad? Estimular una fibromatosis. Entonces se perfora un poquito el útero, se hace la fibromatosis y me genera adherencia a vejiga, adherencia a intestino delgado o a colon. Pero eso genera oclusión o fístula con la vejiga. Entonces hay que operar, hay que sacar ese útero, o parte de la vejiga o parte del intestino. Por eso la fibromatosis yo tengo que estudiarla con toda la pieza quirúrgica. No la puedo estudiar con pedacitos. ¿Sí? Después tenemos ya la lesión maligna, que es el fibrosarcoma. Son células neoplásicas mesenquimales formadas por fibroblastos que proliferan. Miren acá, un fibrosarcoma de la dermis.
Esto crece rápidamente, destruye, genera dolor. Miren en la microscopía, claramente se ve que son células tumorales, núcleos hipercromáticos grandes, son pulsados, ¿sí? Miren acá un vaso sanguíneo que seguramente lo van a infiltrar y van a hacer metástasis pulmonar. Si ustedes ven la microscopía de esto, y la microscopía de esto, ven que esto no tiene atipia y esto tiene atipia, ¿sí? Y esto está como el punto intermedio, ¿tá? Esto yo lo puedo estudiar con una punción chiquitita, porque voy a ver la atipia. A esto también lo puedo estudiar con una punción chiquitita, a esto no, porque no me va a confundir, me está confundiendo. Por eso hay que hacer amplias resecciones. Bueno, seguimos. Fíjense, tumores del tejido Profe, le hago una consulta. A las 1:30 se va a cortar la reunión. ¿Quiere que le genere otro link? Sí, sí, por favor. Sí, sí. Dale. En 6 minutos cortos salgo y seguimos, ¿sí? Porque al final tenemos más que nada casos clínicos, entonces es más entretenido, ¿sí? Esto es más que eso, pero lo último hay casos clínicos reales que hicimos. Tumor del tejido muscular, fíjense, músculo liso se va a llamar el maligno, el leiomiosarcoma. ¿Dónde más frecuentemente el leiomiosarcoma? En el útero. Y miren acá las células de la atipia que tiene, ¿sí? Mucha atipia celular, ¿sí? Ven que ya no es solo las células pulsadas, ya la célula está como un poquito más redondita porque tiene más atipia, ¿sí? Y después tenemos el rhabdomyosarcoma, que se origina en ¿dónde? En músculo estriado, ¿sí? Tenemos subtipos de rhabdomyosarcomas, el pleomórfico, el embrionario y el alveolar. Estos son los subtipos, pleomórfico, embrionario y alveolar, ¿sí? Botroide es un subtipo del embrionario, que es cuando sale, que afecta a las niñas y sale por vagina. Se suele formar en vagina y sale como si fueran granos de uva, ¿sí? Por eso se le llama botroide. También el rhabdomyosarcoma se puede formar en vejiga, ¿sí? Lo que uno tiene que tener en cuenta el rhabdomyosarcoma es que se suele dar en personas jóvenes, en 13, 15, 20 años, en miembros inferiores. ¿Cuál se suele dar? El sarcoma alveolar embrionario pleomórfico en miembros inferiores, en músculo esquelético, sobre todo en pie o en pierna, cerca del tobillo. ¿Cuál es el problema acá? Que es altamente agresivo, ¿sí? Rápidamente da metástasis a pulmón. Y se suele presentar como si fuera una masa tumoral poco definida, se presenta como un esguince con mucho dolor y que no calma ni con los corticoides, con antiinflamatorios, ni con fisioterapia. Y son personas que a veces se llevan 20, 30 días con ese esguince que no calma, hay que hacer estudios de porque puede tener que una masa tumoral y no es el esguince en sí. El tema cuál es, que a veces cuando pasan 20 días, 30 días ya es tarde y ya tiene metástasis en pulmón. Si hay metástasis en pulmón no se puede operar, ¿sí? Porque el paciente con metástasis es más difícil operar. Por eso, cuando una persona tiene una lesión que no mejora en 7 días, 10 días, hay que hacer estudios de imagen. Con estudios de imagen fácilmente se ve que hay una lesión tumoral y después se hace la punción para analizar la microscopia, ¿sí? Tumores vasculares, ¿sí? ¿Me están escuchando todavía? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Doy lo de tumores vasculares y salimos y volvemos a entrar, ¿sí? Así tienen un descanso. Tumores vasculares, acuérdense que los vasos, como nosotros los clasificamos, arterias, venas, linfáticos. Fíjense, los tumores vasculares se originan principalmente de la parte arterial, pero más que en lo arterial, la parte arteriolar o capilar sería, ¿sí? En esa parte principalmente. Y después de la parte linfática. Dentro de los tumores vasculares tenemos tumores benignos, el hemangioma. Miren, se puede presentar como una masa tumoral redondeada, fíjense, o una mácula muy extensa. Cuando yo voy a la microscopía, ¿qué veo? Fíjense, una masa tumoral formada ¿por qué? Por vasos sanguíneos, proliferación de vasos sanguíneos, ¿ven? De calibre, la célula endotelial no tiene atipia, ¿ven? Es bien diferenciada la célula endotelial, porque esto es un tumor vascular benigno llamado hemangioma, ¿sí? Si yo me voy a un tumor maligno, que se llama, de origen vascular, se llama angiosarcoma. Fíjense, la lesión tumoral puede ser en sí una franca lesión tumoral que me infiltra en profundidad y me destruye tejidos blandos, pero suele comenzar en la superficie porque a nivel de la dermis puede comenzar esta proliferación vascular, ¿sí? Y esta proliferación vascular, cuando lo veo en la microscopia, fíjense, tiene acá células, vasos sanguíneos, ¿ven?
Pero fíjense, la célula endotelial tiene atípico. Ven que el núcleo es más grande, tiene hipercromatismo nuclear, es grande, bien marcado, y en ciertos sectores el vasito casi no existe, ya me empieza a hacer área sólida. Esto es el angiosarcoma. El angiosarcoma también se suele llamar sarcoma de Kaposi, y esto lo suelen tener los pacientes HIV, los pacientes inmunocomprometidos. ¿Por qué? Porque en la célula endotelial viene y se introduce el virus herpes 8, virus herpes tipo 8. Como está inmunocomprometido, el virus viene, se introduce, altera el genoma y hace que prolifere y se forme el angiosarcoma. Todos nosotros estamos infectados por el virus tipo 8, ¿sí? Todos lo tenemos, pero como no estamos inmunocomprometidos, no hacemos el angiosarcoma. El paciente de HIV, cuando empieza a hacer el angiosarcoma, ya es porque están muy bajas sus defensas, ¿sí? No va a morir en sí por el angiosarcoma, va a morir por las otras infecciones que va a tener. Tuberculosis, neumonía, infecciones urinarias, infecciones del tracto digestivo, meningitis, etc. Bien. Y también tenemos tumores vasculares originados de los vasos linfáticos, donde se va a formar una masa tumoral, fíjense, quística, que está todo lleno de tejido linfático, ¿sí? Y si vemos en la microscopía, son vasos linfáticos proliferados. Pero esto es benigno, ¿sí? Y esto se suele llamar higroma quístico. ¿Sí? Bien, entonces recuerden los tres tipos de tumores. Benigno, el hemangioma, maligno, el angiosarcoma, y un tumor benigno de linfático llamado linfangioma. ¿Sí? Bien, ¿estamos hasta ahí? Sí, perfecto. Bueno, salimos, volvemos a ingresar, ¿sí? Profe, yo sin querer le mandé uno que era de ahora, pero Sí. le mandé uno que hice sin asunto, ese es el al que tiene que ingresar. Perfecto, perfecto, listo. Bueno, seguimos en un ratito.